Voy a invitarte, iglesia, a que abras tu Biblia al libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer el último versículo del capítulo 1, que es el verso 17. Amén. ¿Lo tiene? Dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Señor, que esta mañana tú nos hables por medio de este libro, por medio de tu palabra, y que lo apliquemos a nuestra vida, que lo entendamos, que lo vivamos, Señor, que es lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Podemos dar un gloria a Dios? Aleluya. Puede sentarse. Hace 8 días estuvimos hablando del amor a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tanto el Señor Jesucristo como Moisés, en Deuteronomio 6 al 9, señala que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, iglesia. Hace 8 días entonces estuvimos hablando de ese gran mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el Señor Jesucristo añade otro mandamiento muy parecido a este: y a tu prójimo como a ti mismo. Y en los evangelios dice: así se resume toda la ley. Y por supuesto, el que ama a Dios va a amar al prójimo. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana, Dios me ha dado la oportunidad de estudiar y releer el libro de Jonás, que yo lo he leído muchas veces. Amén. Seguramente usted también. Cuando estábamos en la escuela dominical, había una maestra que nos enseñaba esto. Solo que así nos enseñaba que el pez que había tragado a Jonás era una ballena. Y eso no lo dice la Biblia. Solo dice la palabra que era un gran pez. Amén. ¿O le ha enseñado usted a sus hijos que fue la ballena la que se tragó a Jonás? Si se lo ha dicho así, sería bueno que leyera de nuevo la palabra y entendiéramos que nunca dice ballena. Amén. Muy bien, hay 4 capítulos de este libro. El primer capítulo habla precisamente, vamos ya con el estudio. El primer capítulo habla precisamente de la orden de Dios para Jonás. Repita conmigo: orden de Dios. Dios es el que ordena. Él es el absoluto. La Biblia dice: y recibió Jonás una palabra de parte de Dios para ir a predicar a Nínive. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hermanos, esa fue una orden dada por Dios. Cuando usted recibe una orden de parte de su jefe inmediato superior, no es para discutirla,
es para llevarla a cabo. Amén, iglesia. Yo me acuerdo que las órdenes que escribían los militares decían nada más: comuníquese y cúmplase. No era de ir a preguntar si todavía se iba a hacer o no, sino había que hacerlo. Amén, iglesia. Y cuando Dios le entrega esa palabra a Jonás, es para que Jonás reciba la palabra y la vaya a ejecutar. Amén, iglesia. ¿Y saben qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, que en lugar, Jonás, de ir hacia Nínive, se subió a un barco, abordó un barco. Y en lugar de tomar para la dirección de Nínive, dice la palabra de Dios que huyó hacia otro lugar que se llamaba Tarsis. Si Nínive quedaba al norte, él agarró para el sur. Si quedaba en el oriente, él agarró para el occidente. Una orden totalmente contraria. Amén, iglesia. Pero ¿a dónde nos vamos a esconder de la presencia de Dios, hermanos? En Abdías 1:4 dice: si te remontares como águila en las estrellas, desde ahí te derribaré. Amén. ¿Qué significaba eso? Que Dios donde quiera está. Que nunca nos vamos a esconder de la presencia del Señor. Amén. Que si en alguna oportunidad usted ha querido huir de Dios, el Señor conoce muy bien dónde está usted. Amén, iglesia. La orden era que Jonás fuera a predicar a Nínive. Hablemos unas 2, 3 cosas de Nínive. En ese tiempo era la ciudad más importante. Dice la palabra de Dios que era una ciudad de camino de 3 días. No dice cuántas zonas había, sino habla ahí de el caminar, es decir, ¿para qué? Para ir a esa ciudad se necesitaba por lo menos 3 días de camino. Una ciudad larga, aproximadamente decían que tenía unos 10 kilómetros. Para el tiempo, hermanos, en que Jonás vive y que Jonás recibe esa orden, una ciudad así significaba que era muy grande. En el capítulo final, los versículos finales, dice que era de 120,000 personas, poquitos. Amén. Pero estamos hablando de 8 siglos antes de que viniera el Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Era una ciudad entonces grande. No tenía los conceptos que hoy se tienen de ciudad. Amén. De agua potable, de luz eléctrica, de medios de comunicación. No. Estamos hablando de 8 siglos antes de que viniera el Señor Jesucristo. Pero ya para ese tiempo, esta ciudad se consideraba una ciudad grande. Amén, iglesia. Pero además de eso, los habitantes de esa ciudad seguramente no tenían el temor de Dios. Porque en el capítulo 3, el rey manda a todos a ayunar y dice: arrepiéntanse de su mal camino y de lo mal que se han portado. Los estudios colaterales que hay de esa ciudad dicen cosas muy feas. Por ejemplo,
a los que ajusticiaban, les metían un palo por el ano y los exhibían 3 días hasta que se morían. Qué terrible, ¿verdad? No les daban cristiana sepultura. Los dejaban ahí, incluso bastante tiempo, para que los demás temieran. Yo creo que quizás si esto se hiciera ahora, tal vez hubiera un poco de justicia. Pero ustedes dirán, no, hay organismos internacionales de derechos humanos que velan por los sinvergüenzas, hermanos. Por ejemplo, la semana antepasada salió una noticia de que este señor, Jordán Rodas, juntamente con otras entidades de derechos humanos, hicieron un alegato contra el gobierno de Guatemala para indemnizar a las familias de unos asesinos de una niña de 4 años. Y parece que en las cortes internacionales le ganaron el juicio. Y parece, todavía no está confirmado, que tiene que pagar el gobierno de Guatemala hacia esas personas. Y esos fueron 2 que yo no sé qué año exactamente hicieron una fechoría de asesinar a una niña. En primer lugar la violaron, de último la asesinaron, y el gobierno, no el gobierno, ¿verdad?, sino la justicia en ese tiempo les dictaminó la pena capital y los mataron con bala. Seguramente usted vio esa noticia. Y hoy, pues estos organismos internacionales demandaron a Guatemala y me parece que ganaron el juicio. ¿Cuánto le irá a pagar el gobierno por esas vidas? Saber. Pero cualquier dinero asqueroso nunca pagará ninguna vida, aún la de los asesinos, aún lo de los malosos y horribles que se sañan contra los niños. Amén, iglesia. Volvamos nuevamente a 8 siglos antes de Jesucristo, que era la ciudad de Nínive. ¿Eran malos entonces? Sí. Terribles. Y Dios le había dicho a Jonás, anda y predica. De aquí a 40 días, si no se arrepienten, Nínive será destruida. Para Dios, hermanos, no era difícil destruir una ciudad, solamente daba una orden de ¿qué? De un terremoto, de cualquier cosa. Y la justicia de Dios hubiera podido invadir aquel lugar. Pero primero Dios habla, primero Dios advierte, primero Dios manda a sus hijos a predicar. Y yo quisiera hablar de eso. Amén, iglesia. Cuando Jonás oye el mensaje para Nínive y que se arrepientan, esos que no se arrepientan, que se mueran todos. Si esos han sido malosos, ¿quién no les tiene miedo? Yo creo que llegó el tiempo, decía Jonás, de que estos se terminen. Y en lugar de tomar un barco que fuera a Nínive, él va a otro lugar, a un lugar contrario. Yo quisiera, hermanos, aplicar esta parte de este libro a nosotros. ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Será que respetan a Dios? Hágase usted la pregunta. ¿Será que vivo yo dentro de una sociedad que ama al Señor, que respeta los valores que Dios nos ha dado? ¿O estamos cada vez más carentes de todo eso?
Yo diría, hermanos, que vivimos dentro de una ciudad, dentro de una sociedad que cada vez se aparta más de Dios. Que cada vez, en lugar de sujetarse a la voluntad de Dios, están en contra de la voluntad del Señor, en contra de su palabra. Y Dios no va a aparecer con otro Jonás, sino con usted y conmigo. Amén, iglesia. ¿A dónde estamos nosotros predicando? ¿Cuál será, hermanos, la orden para que usted y yo, aleluya, estemos en la voluntad del Señor? ¿Verdad que Dios quiere que usted y yo seamos predicadores de su evangelio, de su gracia, de los valores tan lindos y hermosos que el evangelio nos ha hecho vivir a nosotros? Amén, iglesia. Yo diría que tal vez no estamos huyendo y yéndonos a otro lugar, pero sí estamos huyendo del mensaje y de la esencia que Dios quiere que vivamos en una sociedad que se está apartando más del Señor. Amén, iglesia. ¿Y a dónde vamos a huirnos? ¿En nuestra propia casa? ¿En nuestra propia forma de vivir? Yo diría, hermanos, que solo es de salir de nuestra casa y ver la realidad que vivimos. Amén, iglesia. No me refiero a ninguna fiesta pagana ahora, sino me refiero, hermanos, a la forma de vida que cada quien tiene y no le importa lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Verdad que Dios en su palabra quiere que seamos respetuosos de Él? Amén, iglesia. Sí. Cuando la suerte cae sobre Jonás, los marineros le preguntan, ¿de dónde eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Y por qué has hecho esto que hiciste? Le dicen un montón de preguntas. Y yo diría que esas preguntas nos las va a hacer el Señor a nosotros ahora. ¿Quiénes somos? Soy evangélico de la Iglesia Nueva Familia. Amén, iglesia. Temo a Dios. Guardo su palabra. La guardo también que ni yo la leo, le va a decir usted al Señor, ¿verdad? Amén. El mar se había alebrestado contra aquella embarcación. Hermanos, la primerita vez que yo subí a una embarcación fue ahí en Puerto Barrios. Nos llevaron de Puerto Barrios a Livingston. Yo me arrepentí de haberme subido a esa cosa. En el regreso, no en la ida. En la ida, qué bonito, todo estaba calmado. El problema fue el regreso. Y me acuerdo bien yo, al salir de Livingston nos dice, eran 3 señores, los de la tripulación. A los niños, por favor, los vamos a poner en la parte de abajo del barco. Y aquí nadie, en cubierta, nadie se queda. Todos vamos hacia abajo porque las olas se van a levantar un poquito grandes. Cuando entramos a esa bahía de Amatique que le llaman, hermanos, la embarcación como que la dejaba en alto. De ahí venía ese barco y
caía con qué violencia. Y no era el agua del mar que se metía, sino el agua que el mismo barco, hermanos, había, que donde caía, el agua se metía. Todos quedamos mojados. Y mojados y hermanos, y bien miedosos. Yo me acuerdo, había una señora muy católica que decía José y María con nosotros. y esta señora católica, hermanos, cada vez gritaba más, pero así decía, José y María. Por fin, al terminar eso, era un chiste, hermanos, que le hacían a esta señora. Pero ¿sabe una cosa? Yo también iba, pero gritando adentro de mí, Señor, ayúdanos aquí, nos vamos a quedar. Y claro, cuando nos pusieron estos chalecos, me acuerdo yo, mire, no los van a usar, pero por si los usan, y lo amarran bien a uno, hermano. Y como uno está acostumbrado, porque díganme ustedes qué costumbre tenía yo de ponerme algo así, nada. Ya veía yo después que los demás se los desabrocharon, pero ¿sabe qué pasó? Esos que se lo desabrocharon, después ellos mismos se lo volvieron a apretar. Hermanos, se necesitaban salvavidas ahí, de prevención. Y gracias a Dios, amén, que el barco no se partió, como decían los señores grandes. En ese tiempo yo tenía 10, 11 años. Pero ya tenía miedo, hermanos. Ya tenía miedo. Me acuerdo bien del miedo y de la zozobra que había. Desde esa oportunidad dije, nunca más me vuelvo a subir a una cosa de esa. Y me vuelvo a subir ahí en Honduras, hermanos. Gracias a Dios ahí no fue tan grave el asunto. Y yo quiero terminar esta historia señalando de que todos nosotros tenemos el instinto de preservación de la vida. Amén, iglesia. Nadie nos va a enseñar a nosotros a guardar esta vida. Es algo instintivo. Amén, iglesia. Pero Jonás les dice a los del barco, ¿saben qué? Tírenme al mar. Así se va a quietar el mar. Hermano, eso sería lo último que yo hiciera. Amén. ¿O qué dice usted? ¿Haría usted eso que dijo Jonás? ¿Saben qué? Échenme al mar. Yo soy el que tengo la culpa. No sea que ustedes también se vayan a morir, mejor solo yo. Va a ver que el mar se les va a aquietar, va a haber bonanza. Después, la Biblia dice que los marineros quisieron regresar el barco a tierra, pero no pudieron, porque cada vez el mar se embravecía más. Amén, iglesia. Y yo te quiero decir que cuando la voluntad del Señor está contraria, no habrán marineros, no habrán nada más que esperar la voluntad del Señor. Amén, iglesia. Me imagino cuando Jonás les dice, tírenme, yo no me voy a tirar, tírenme. Y cuando lo balancean, hermano, mira, Jonás, te vamos a echar al mar. Ellos hacen una oración y dicen, Señor, no nos culpes de pecado por esta sangre inocente. No tenemos nada que ver nosotros. Es únicamente Él contigo. Amén, iglesia. Y por supuesto así era. Si la orden de Dios era, tienes que ir a predicar a Nínive, eso tenía que haber hecho. No lo hizo, lo descuidó
hizo una orden contraria y hizo algo diferente. Y Dios tenía que ajustarlo. Amén, iglesia. Y lo tiraron al mar. Lo que leímos fue el último versículo. Pero Dios había preparado un gran pez que tragó a Jonás. Hermano, no lo trituró. Tragado se lo hizo. Como no quería ir en un barco, pues ahora Dios le proveyó un submarino. Amén, iglesia. Pero la orden de Dios tenía que cumplirse. ¿Están conmigo todavía? ¿Cuántos quieren cumplir la orden de Dios? El capítulo 2 resume la oración de Jonás. La Biblia dice que él estuvo 3 días y 3 noches. Y si usted lee todo el capítulo 2, ahí se resume la oración. Hermanos, ahí no estaba en el templo del Señor. Ahí estaba en el vientre del pez. Imagínense el olor que tenía Moisés allá, Jonás allá adentro. Olor a vientre de pescado. Algas marinas. Así dice. Me rodeó el Seol. Él ya se sentía muerto. Pasar 3 días dentro de una panza de un pez, hermano, disculpen la palabra panza, pero usted la entiende bien. Es horrible. Amén. El aparato digestivo de un animal de esa naturaleza, hermano, que come, ¿qué come? Comía camarones, comía otros peces, comía algas marinas, comía y hasta se había tragado a Jonás. Jonás ni lo trituró, sino de un solo se lo tragó. ¿Están conmigo todavía? Pero ahí quería Jonás orar, hermano. ¿Será que había dispuesto él y le había dicho al Señor, Señor, cuando esté en el vientre del pez, entonces voy a clamarte a ti? No, fue una consecuencia. Fue algo no premeditado. Fue algo que de repente se le salió de las manos, amén. Lo más interesante y más común es venir a este templo y orar. Amén. Cuando usted se pone de rodillas, notará que el piso está limpio. Amén, iglesia. Cuando usted se pone de rodillas, notará varias cosas que a simple vista no se ven. Pero que usted hable con Dios en el mejor lugar será decisión suya. En esa oportunidad, orando en el vientre del pez, no creo que Jonás haya decidido él que quería hacerlo ahí. No, fue una situación que lamentablemente inesperada. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios que Dios todavía le dio oportunidad de orar dentro de ese pez. Amén. Que no se murió, que no le faltó el oxígeno. Amén, iglesia. ¿Están conmigo todavía? ¿Quisiera orar usted adentro de un elefante? ¿Ah? No, por supuesto. Si le dan a escoger, va a decir, mejor oro ahí en el templo Nueva Familia. Si le dan a escoger, mejor, usted se va a situar adentro de su casa, en su recámara, amén, en donde puede poner una almohada y
y doblar su rodilla y que su rodilla no dé contra el piso. Amén, iglesia. Porque a veces somos muy cómodos para orar, ¿verdad? ¿O no es cierto? Sí, a veces hasta dormiditos nos quedamos y decimos, es un sueño santo. ¿Sabes qué, iglesia? La oración que hacemos por necesidad es la que Dios nos oye. Amén, iglesia. Invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Tenía fe Jonás adentro del pez? Sí. Si tú me estás permitiendo clamarte, sé que voy a hacerlo en tu templo. Si me estás oyendo ahora, Señor, amén, sé que voy a tener un momento más especial contigo. Y ahora me gustaría llevarle a usted a la angustia que usted habrá tenido en alguna oportunidad como la de Cristo Jesús. La Biblia dice que el Señor Jesús, angustiado y afligido, va y ora y clama porque muy pronto se va a topar con la misma muerte. Y el Señor lo sabía. Y Él trata de decirle al Padre, Padre, ayúdame. Si es necesario, pase de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Aleluya. Y el Padre lo que hizo fue mandarle un ángel para que le asistiera. Me imagino ese ángel parado a la par del Señor Jesús y diciéndole, aquí estoy contigo. ¿Verdad, hermanos, que cuando estamos sufriendo los problemas más serios de la vida, siempre Dios está a nuestro lado? Aleluya. Siempre encontramos a alguien que nos diga de parte de Dios, no te dejaré ni te desampararé. Amén, iglesia. Qué bueno es sentir la mano del Señor. Y no importa el lugar en donde estemos, lo duro y difícil que vayamos a pasar. Amén, iglesia. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me imagino, dentro de ese pez, imagino cómo iba ese pez para un lado y para otro lado. Y él ahí, a veces, hermano, no era un submarino exactamente donde él iba bien acostadito. Ese se ponía de cabeza, se ponía, yo no sé de cómo. Amén, iglesia, como cuando usted va al IRTRA y se sube a esa cosa ahí que le da vueltas. Amén, iglesia. Solamente que eso está controlado por palancas y este estaba controlado solo por la voluntad de Dios. Amén, iglesia. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén, iglesia. Como les dije, el capítulo 2 es un resumen de la oración. Esta oración seguramente usted la puede hacer en 5 minutos, pero él estuvo 3 días y 3 noches. Amén, iglesia. Era como para pensar ya no volver a vivir. Pero de ahí lo levantó el Señor. De ahí se acordó de él. Bueno, sí, a este lo mandé para allá y se fue al lado contrario, pero de todas maneras ya lo regresé. Y ahora lo regresó en vómito. Amén. ¿Están conmigo todavía? Vamos al capítulo 3. Le había dicho Jonás a Dios: Señor, ahora pagaré el sacrificio. Aleluya. ¿Qué había que hacer? Ir a predicar. Volver a hacerlo. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, y ese es el mensaje: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Gloria al nombre del Señor. Camino de 1 día, 2 días, 3 días. El resumen de la prédica era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero si ustedes se arrepienten, si ustedes se ponen sobre ceniza, se echan ceniza en sus cabezas, se visten de ropas gruesas, señalando con eso un arrepentimiento genuino y original delante de Dios, Dios mirará los corazones de ustedes. Será bueno entender esto, hermanos, que Dios lo que quiere no es ceniza sobre nuestra cabeza o que nos vistamos de ropas gruesas. Lo que Dios quiere, amén, es un arrepentimiento de vida. Amén, iglesia. Dios se lo dice a los ninivitas: cambien de forma de ser, transfórmense en esa palabra que Dios quiere. La Biblia dice, el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, el mensaje no ha cambiado. El mensaje transformador de las vidas lo ha dado el Señor Jesucristo. Amén, iglesia. ¿No le da lástima que su vecino se pelee? Amén. Y peor si se pelea con usted. Amén, iglesia. No, mire, no agarre al vecino para tratarlo mal. Usted debe de saber que su vecino, si no es cristiano, el enemigo tiene poder sobre él. Y lo está molestando a usted. Aleluya. Usted, que sí cree en Cristo Jesús, debe de entender que esas mañas que el diablo tiene es para quitarnos la paz del Señor. Pero nadie nos quitará la paz cuando Dios nos la da. Amén, iglesia. Que porque le echas la basura, agarre la basura y vaya a tirarla. No se la eche usted de regreso.
Sea más inteligente. Amén, iglesia. Que hace mucho ruido. Yo me acuerdo en una oportunidad, estábamos, eso fue en la iglesia de Retauleo, había una moto con le habían quitado el silenciador. Hermano, ¿cómo hace de ruido una moto así? Y no nos dejaba oír, y no nos dejaba oír. Y uno que es mecánico, ahí dijo, esa moto va a llegar allá conmigo mañana o pasado, y yo la voy a terminar, me dijo. El hermano le dijo, mejor le pone usted un silenciador. No, él no quiere. Me dijo. Esa la voy a terminar yo, me dijo. Y de ahí, pastor, ya estaba hecho el asunto, me dice, hermano. Y yo ya no volví a oír esa moto. Hermanos, Dios no quiere que seamos así, definitivamente. Amén. Dios quiere que seamos buenos. Aleluya. Yo me acuerdo muy bien, ¿no? Lo que quería era oírse él. Pero bien fuerte. No oíamos nada, nosotros que nos dividíamos en grupos. Íbamos a oír la voz, después ya no. Ya ve, me dijo pastor, ya calmados estamos aquí. Me acuerdo muy bien de ese hermano. Que Dios lo bendiga y que no siga terminando las motos. Gloria al nombre del Señor. Hermano, el capítulo 3 resume el arrepentimiento de todo un pueblo. Qué lindo fuera si la ciudad de Mazatenango toda creyera en Jesucristo. Amén, iglesia. Hubiera temor de Dios. No tendríamos ladrones y asaltantes y extorsionistas. No hubiera nada de eso. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Contento, alegre, feliz. Amén, iglesia. Pero en este momento, cada vez los ladrones hay más, ¿verdad? Como que vienen de otros lados. Roban el celular, roban la cartera, roban de todo. Y la pregunta es, ¿qué hacen con eso? Pues nada. Cada vez se cierran más de las bendiciones de Dios. ¿Por qué Dios no bendice a un ladrón? ¿Me están oyendo? Dios bendice a un hombre y a una mujer trabajadora que se fajan, amén, y que con el fruto de su esfuerzo compran sus cosas. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. La otra vez, Daniel, tú me compraste unos ojillos de buey, le llamaba yo, y en un velorio ahí cerca de la casa, se los quitaron. ¿Sería para que yo me amargara la vida? ¿Saben qué dije? Bueno, gracias a Dios que Daniel me los regaló y que Dios bendiga a ese ladrón que se los llevó. Y ni lo pudo usar porque los rompió. No los pudo usar. Solo, como dicen las viejitas, la malobra hizo.
¿Era para que yo me amargara la vida? Señor. Le llamé a Daniel. Daniel, ahí me compras otros. Porque los ladrones se llevaron eso. Por supuesto, era broma. Daniel dijo, no, usted saber dónde dejó el carro. Hasta me regañó también. ¿Dónde lo iba a dejar? Hermanos, yo me acuerdo una vez que del ayuno salimos y yo dejé el carro ahí enfrente de la casa. Hermano, el ladrón no pudo quitarle el radio, pero ¿sabe qué hizo? Lo martilló todo. Lo dejó inservible. Y yo me acuerdo bien, yo hice una oración, Señor, gracias porque este ladrón no pudo quitar, no se llevó nada, pero también tengo que comprar un nuevo. Ayúdame a comprar de nuevo otro radio. Amén. Y ya no hay que comprar robado. Amén, iglesia. Porque cuando usted compra robado, compra maldiciones también. Amén, iglesia. Mejor hay que irlo a comprar nuevo. Amén, para que se lo lleven nuevo. Hay que bendecir al Señor siempre. Que nuestros actos, hermanos, sean de mucha bendición. Amén. ¿Qué creen que dice? ¿Maldije yo a ese ladrón? No. Señor, no pudo. Y qué bueno que no pudo, pero al mismo tiempo, Señor, voy a tener que comprar otro. Amén. Pues qué costumbre de andar en el carro y oyendo música, ¿verdad? Pero música cristiana, que alabe y bendiga al Señor. Amén. No pirulín, ping pong, sino tiene que ser algo que nos bendiga. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 4 del libro de Jonás. Y es el último. El enojo de Jonás. Con esto quiero terminar, pero quiero que usted entienda muy bien el mensaje de Dios hacia Jonás. Número 1, Dios no quería destruir Nínive. Dios lo que quería era un cambio y un arrepentimiento, una transformación social de aquella ciudad. Y es lo que Dios quiere ahora también. Amén, iglesia. Dios quiere cambios en nuestra sociedad y esos cambios nosotros debemos de ser los protagonistas. Jonás se enojó. Se enojó con Dios. Señor, eso era lo que yo decía. Por eso no quería venir a predicar. Porque tú te arrepientes del mal. Pero Jonás no estaba viendo el arrepentimiento y la transformación del pueblo. Y qué bueno cuando hay una transformación. Amén, iglesia. Eso es lo que Dios busca. Bendito sea el nombre del Señor. Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Eso le dice Jonás al Señor. Mira, ya los perdonaste. Eso era lo que yo decía. Tú eres un Dios que te arrepientes del mal. Tú eres un Dios bueno. Pero en realidad, hermano, Dios no es un alcahuete. Dios se arrepintió del mal. Amén. Porque el pueblo cambió. Aleluya. Y ahora quiero hablar precisamente de ese pez y del gusano. Dice la palabra de Dios que mientras el tiempo pasaba,
Jonás se puso en un lugar alto para ver la destrucción de la ciudad de Nínive. Y Dios preparó una calabacera, una planta de ayote que creció en la noche y hizo sombra sobre Jonás. Y ahí estuvo muy bien. Qué deliciosa aquella sombra, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que al siguiente día Dios preparó un gusano. Y ese gusano comió la planta de ayote. Y esa planta se murió. Y Jonás se enojó, este gusano que se comió esta planta. Mira, Señor, yo estoy bajo este sol horrible de este lugar y es desesperante, es un calor sofocante. La Biblia dice que Dios trajo un viento solano. El aire estaba caliente. Y él estuvo ahí durante todo ese tiempo esperando ver la justicia de Dios, que cayera un terremoto, que viniera un desastre natural, y nunca vino, porque había un arrepentimiento. Pero hablemos de esto. Dios preparó un pez. Dios preparó un gusano. Eso quiere decir que Dios controla todo. Amén, iglesia. ¿Tiene control el Señor de la vida de los seres humanos? Sí. Si tiene control de los peces, tiene control de los gusanos, tiene control tuyo también. Amén, iglesia. ¿Qué será imposible para Dios, hermano? Bueno, hay mucha gente y Dios no puede ya tratar con todos por haber billones de gente. No, Dios puede tratar contigo como persona que eres. Amén, iglesia. El hecho de que diga la palabra de Dios que Dios había preparado un pez de ese tamaño que se tragara a Jonás, hermano, significa entonces que Dios tiene control de su creación. Amén, iglesia. La otra vez oí esto y oiga, ponga usted cuidado. No dice, Dios dejó la marihuana, Dios dejó la cocaína y dejó eso para el hombre. También dejó las cucarachas, pero no, nadie come cucarachas. Amén, iglesia. El control de todo lo tiene el Señor. De los peces del mar, de las plagas incluso, gloria al nombre del Señor. Dios tiene control de todo y no se le ha escapado nada. Yo quiero decirte esta mañana, amén, que Dios también tiene control de tu vida, de tu familia, amén, de lo que tú eres. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si Dios controla un pez, Dios controla un gusano, pues tú vales más que el pez, tú vales más que el gusano. La vida tuya pertenece al Señor Jesucristo. Aleluya. Y oiga la lección. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aleluya. Dios tiene control de nuestra ciudad también. Amén. De nuestro entorno. ¿Y qué diéramos nosotros por tener una ciudad libre de ladrones? No es asesinándolos, sino es cambiando de vida. Amén, iglesia. Libre de extorsionadores. Amén. Libre de delincuentes. ¿Sabe quién nos puede liberar de eso? Es el Señor Jesucristo. Él puede transformar la vida de toda una sociedad corrupta a una sociedad limpia y linda para Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hagamos una recapitulación. El capítulo 1 habla entonces de una misión. Y Dios a ti te ha dado la misión de predicar la palabra de Dios con tu vida. El capítulo 2 resume una oración. Tu vida debe de ser siempre una adoración hacia el Señor y un constante devenir con Él. El capítulo 3 es la reivindicación del mensaje redentor de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Dios no nos va a poner a hacer otra cosa. La orden ha sido dada de predicar el mensaje del Señor Jesús. Amén, iglesia. Pues hagámoslo con nuestras vidas. El capítulo 4, Dios tiene control de todo. Ponte de pie, iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero bendecir, aleluya, a la congregación hoy. Y quiero decirte que el Señor quiere la transformación de toda una sociedad. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Adorar a Dios es una de las cosas que Dios nos manda hacer en su palabra. Pero tener temor a Él es algo que se predica en toda la Biblia. Amén, iglesia. Así que este libro de Jonás debemos de entenderlo bajo esa actitud. Amén. Oramos. Bendito Señor, gracias te damos en esta mañana. Yo te bendigo, Dios de la gloria, aleluya. Te agradezco por la lectura de tu palabra, porque este libro, Señor, me ayuda a entender que tú eres nuestro Dios grande y bueno, aleluya. Nos ayuda a entender, Señor, que si tú nos has dado una misión, esa misión nos la vas a demandar siempre. Aleluya. Y que tú quieres la transformación de nuestra sociedad. Una sociedad corrupta, Señor, una sociedad horrible, en algo diferente, algo nuevo, algo hermoso. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Padre de la gloria. Señor, si la orden ha sido dada de ti, lo que tenemos que hacer es cumplirla. Ayúdanos a cumplirla. Ayúdanos a entenderla de la mejor manera, Señor. Aleluya.
Señor, gracias, porque tiene control hasta de los gusanos. Y por supuesto que tiene control de nuestras vidas. De mi vida, Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya. Estoy aquí enfrente, Señor, predicando tu palabra, porque tú me lo permites, Señor. Aleluya. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre de la gloria. Yo bendigo tu congregación, bendigo tu iglesia, que ha recibido una misión para hacerla florecer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, iglesia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.